Y seguimos, Sergio, festejando los 150 años del Observatorio Astronómico Córdoba, ¿no? Grandes festejos de este 150º aniversario con muchas propuestas de extensión que han salido de la órbita de la estructura edilicia del observatorio. Han ido a los bares, han hecho eventos, la Plaza Cielo Tierra se sumó también. Pero además, institucionalmente hay una novedad muy importante que ojalá pronto se naturalice y deje de ser novedad. Así es. Y ella misma lo dijo en su momento, ¿no? Que de repente haya dos mujeres, porque es directora y vicedirectora. Así es. Que son mujeres en los 150 años del OAC que están conduciendo. Pero siempre decimos, a pesar de que en la planta, ella misma lo dijo, ¿te acordás en la primera nota que hicimos? Que ella me dijo que en la planta hay como equidad. Sí. Pero llegar a los puestos de poder no, es difícil y es la primera vez en 150 años. Y en 27 gestiones. Y les cuento que, bueno, eso pasa en todos lados. O sea, es una de las grandes metas que tenemos que tener ahora la humanidad, ¿no? De poder incorporar a las mujeres en los puestos de decisión. Pero bueno, ese es otro tema, pero ella también se refería a eso. Claro, con orgullo presentamos a Marcela Gómez, la nueva directora del Observatorio Astronómico Córdoba. Siempre ha sido igualitaria la proporción de mujeres y hombres, y esto desde mis épocas de estudiantes también, y en el resto del país donde hay astronomía, siempre se destacó eso, ¿no es cierto?, que era igualitaria la cantidad de hombres y mujeres. Lo que ha cambiado en los últimos años, podemos decir en los últimos 10 años, es que con más frecuencia mujeres llegan a posiciones directivas, ya sea decanas, directoras de institutos del CONICET o decanas de facultades de universidades. Entonces, bueno, hemos cambiado un poco el tipo de rol que hacíamos. Incluso hay más mujeres que dirigen equipos de investigación de lo que ocurría tiempo atrás. Y yo creo que esto es también un reflejo de lo que pasa en la sociedad en la que vivimos. El observatorio vive en la sociedad de Córdoba y bueno, esto también lo estamos notando en otros aspectos de la vida. Así que, bueno, en buena hora que también el observatorio siga esta buena tendencia que tenemos a nivel de país. Hay proyectos, hay cuestiones que podamos anunciar que se han lanzado, que se van a lanzar en estos días. ¿Cuál es la idea de Mercedes Gómez y su compañera frente al OAC a partir de estos días? Bueno, la primera preocupación, y que parece pequeña, pero no lo es que tenemos que recobrar el observatorio que teníamos en marzo del año pasado, cuando de un día para el otro lo tuvimos que cerrar. Eso implica muchas cosas, retomar, si bien la parte de investigación y docencia la hicimos desde casa, conectados con la computadora, todo el tiempo estuvimos trabajando, la parte de extensión se resintió porque no podíamos atender al público de la manera que lo hicimos anteriormente. Nos ingeniamos con algunas cosas a través de la web, pero no es lo mismo. Así que la prioridad para los próximos meses y pandemia mediante es tratar de recobrar ese observatorio que teníamos. Y después, bueno, nosotros queremos apuntalar los 3 pilares básicos de nuestro observatorio. La investigación, apoyando todo tipo de investigación científica astronómica, sobre todo las de nuestros jóvenes, los que están todavía en la etapa de formación. La docencia, porque es muy importante formar nuevos recursos humanos y recursos humanos de calidad. Y la extensión, debemos hacer llegar nuestros saberes a la comunidad, que es en definitiva para la cual trabajamos. Así que toda nuestra gestión va a estar tratando de apuntar a mejorar estos aspectos en los que el observatorio siempre se ha destacado. Así que tenemos un desafío bastante grande y una responsabilidad bastante grande, porque nos dejan un observatorio muy prestigioso y al menos tenemos que mantener ese prestigio. Así que tenemos un gran desafío y una gran responsabilidad por delante para estos 3 años. Y que no se pierda esa sonrisa y esa buena muchas actitud, gracias. que me parece que son fundamentales para una buena gestión, para dejar de tener jefes y jefas con poder en nuestro país y empezar a tener líderes con autoridad. Me parece que es lo importante. Muchísimas gracias. Y ahora vamos a conocer algunas opiniones respecto de estos 150 años del OAC.
Miriani Griselda Pastoriza, santiagueña, nacida en Loreto, trabajó muchos años en el Observatorio Astronómico Córdoba y hoy es profesora titular del Departamento de Astronomía y Física de la Universidad de Río Grande do Sul en Brasil. Y desde aquel lugar saludó el 150º aniversario del Observatorio Astronómico Córdoba. En el año 1965 finalicé la licenciatura en astronomía en el Instituto de Matemática, en aquella época se llamaba así, Instituto de Matemática, Astronomía y Física. En aquella época las mujeres enfrentábamos muchas dificultades para realizar nuestros sueños. Mi sueño era ser astrónomo. Vencí muchas dificultades, la dificultad de adaptarme a una gran ciudad, la dificultad de entrar en una carrera en la que se exigía mucho más conocimientos de matemática y física de los que yo tenía, pero todo eso fue, digamos así, conquistado con mucho esfuerzo y dedicación. Pero el mayor desafío que yo encontré en mi carrera fue que en el año 1965, cuando yo iniciaba mi trabajo para el doctorado, nació mi hija Ana Verónica. Entonces yo tenía que continuar con las misiones de observación en Bosque Alegre y no tuve dudas y decidí que Ana, con 5 meses de edad, me acompañaría a las misiones de observación, porque yo no quería que ella quedase sola y separada de mí durante una semana. Entonces a las 7 de la tarde partíamos, Gustavo Carranza, un gran amigo, Candelero, que era el asistente, Ana y yo, Ana en un cochecito, llegábamos al observatorio, acomodábamos a Ana en la cocina y yo subía a observar. Y allá por la medianoche yo escuchaba una voz que me decía: Pastoriza, Pastoriza, la Anita se despertó, la Anita se despertó. Entonces yo bajaba y amamantaba a mi hija. Eso es algo que obviamente nunca lo voy a olvidar, pero pienso que es importante para nosotros todas las mujeres no colocar la maternidad como un obstáculo, sino como un estímulo para seguir adelante. Realmente esta mujer es un ejemplo. Estuvo acá en nuestros estudios cuando recibió el premio honoris causa, realmente es una grande, ¿no? Y nos enseña a que se puede, todo se puede. Y ahora vamos a hablar de otra persona que pasó por aquí, por el OA, que vamos a hablar de Guillermo Torres. Guillermo Torres nació en Estados Unidos a los 9 años, vino aquí a Córdoba y vivió muy cerca del Observatorio Astronómico Córdoba. Y allí dice que desde la terraza podía ver el observatorio y le pidió a sus padres que le compraran un telescopio. Posteriormente se graduó como licenciado en astronomía en lo que es la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales en aquel entonces. Y y luego se fue a Harvard. Son uno de los tantos que nos están representando en el mundo, y en este caso él también está estudiando en Harvard justamente todo el tema de las galaxias y de los astros solares. Vamos a ver entonces un poco de lo que nos cuenta justamente Guillermo en los 150 años del Observatorio Astronómico Córdoba. Recuerdo que cuando entré en la carrera de astronomía en lo que era entonces el Instituto de Matemática, Astronomía y Física del IMAF, éramos unos 120 alumnos en primer año para las 3 carreras, y a partir del segundo año quedó la mitad más o menos, según recuerdo, y yo quedé solo en astronomía. Y una de las materias introductorias de astronomía, me acuerdo, la tuve con el doctor Carlos Furcade, que en ese entonces era director del observatorio. Furcade tenía una renguera y caminaba con bastón por una parálisis infantil que había tenido, y entonces, para no dar clase parado frente al pizarrón 1 hora, daba clase en su despacho de director. Él sentado en el sillón de su escritorio y yo sentadito al frente en una silla. Entonces Furcade despejaba los papeles de su escritorio y empezaba a dar clase escribiendo en una hoja de papel. Escribía en letra cursiva, me acuerdo. A veces hacía gráficas o figuras para explicar algún concepto.
Y claro, yo sentado al frente veía todo patas para arriba, así que al principio me costó bastante leer esa letra cursiva. Después de un tiempo ya me acostumbré. Y claro, hoy en día a los estudiantes o a la gente joven seguramente les resultará un poco raro todo eso, porque por empezar, hoy hay mucha más gente en la universidad y en las clases. Y en segundo lugar, sobre todo con esto del COVID y las clases virtuales, muchas veces los profesores preparan sus clases en PowerPoint o algún software similar. Y entonces cuando termina la clase se las pasan a sus alumnos en forma electrónica y entonces ellos ya tienen ahí todos los apuntes, las notas en forma original, con las figuras en color y todo. Bueno, cuando yo estudiaba esto a fines de la década del 70, no había ni PowerPoint, ni computadoras personales y ni siquiera había internet. Eso vino 10 años más tarde. Pero por suerte, Furcade cuando terminaba la clase, acomodaba todas las hojas de papel que había escrito y me decía, aquí tiene, señor Torres, y me las pasaba. Así que ahí tenía yo todas las notas en forma original, en formato analógico, si se quiere, en lugar de digital. Bueno, ese es un recuerdo que tengo de cuando estudiaba en astronomía. Muy bien, Sergio, hasta aquí llegamos con estas anécdotas Sí, qué lindo. espectaculares. Vamos a seguir acompañando los 150 años de LOAC con más Por anécdotas, supuesto. por supuesto, y más testimonios, y más de la palabra de la directora. Tenemos mucho para compartir. Bueno, pero acuérdense que esta semana se vota en la facultad, la segunda vuelta en la Facultad de Psicología. Mañana arrancan, son 2 listas. La lista síntesis, Germán Pereno y Alejandra Rossi, candidatos a decano y vicedecano. La lista concertación académica, avanzar con Mariana Gómez como decana y Eve Rigotti como candidata a vicedecana. Ya han llegado los sobres también para el voto postal, Sí, ¿no? Tendrían que estar exactamente. llegando, claro, exactamente, ya en los próximos días tendrían que estar llegando las respuestas. Sí, por supuesto, también. Son 3 días de votación para la presencial y el voto postal sumado también para este proceso que es segunda vuelta de la Facultad de Psicología. Toda la información la encontrás en cba24n.com.ar, nuestro portal de internet. Y hablábamos, ¿no? ¿Te acordás al terminar el anterior bloque que hablaban los chicos de democracia? Y Sí. esto es democracia. Así es, por esto es supuesto. democracia, poder elegir. Así que bueno, Nos vamos, Mónica. Semana importante en la Universidad Nacional de Córdoba, así que bueno, nos estamos yendo. Quédate ahí, esto es Dato Universitario, nos encontramos mañana. Así es, hasta mañana. Chao a todas y todos.